Hola, bienvenidos a este video del curso de precálculo. Este es el último video de la semana 7. Y en este video vamos a hablar de funciones racionales, ¿sí? Pero bueno, en su temario de su curso de precálculo, nada más tenemos que estudiar las funciones racionales de esta forma. No son funciones racionales en general, ¿no? Entonces, bueno, vamos a estudiarlas pues con detalle, este tipo de funciones racionales que son cocientes de dos funciones lineales. Entonces, hace dos temas les hablé de la gráfica de y igual a 1 sobre x, ¿no? Entonces vamos a repasar lo que dije. Y de hecho voy a decirlo con más detalle, ¿sí? Y entonces, lo interesante de estas gráficas es que tienen lo que se llama asíntotas horizontales y asíntotas verticales, ¿no? Y entonces la asíntota vertical en este caso es el eje y, que tiene como ecuación x igual a 0, ¿no? Es una asíntota vertical. Y la, el eje X, que es la recta y igual a 0, que es una asíntota horizontal, ¿sí? Entonces, este tipo de funciones, esta va a ser su característica. Les explico. Entonces, ¿cómo se obtuvo la asíntota horizontal o cuál es la explicación de la asíntota horizontal y la asíntota vertical? Y entonces, en sí, lo que pasa, bueno, primero para la asíntota vertical, ¿no? Si ustedes se acercan, si x tiende a 0, a ver, 0, a ver, esa flecha está muy chueca. Si x tiende a 0 por la derecha. Ahora, ¿qué significa esto de que x tiende a 0 a la derecha? Pues significa que ustedes se van acercando a 0, pero por valores positivos, ¿no? De este lado, ¿sí? Entonces, cuando pasa eso, cuando ustedes se acercan a 0 por valores positivos, los valores de y van creciendo, ¿no? Entonces, si x tiende a 0 por la derecha, ese es el símbolo, ¿no? Flechita 0 y le ponen un signo más. Entonces, el valor de y, crece, ¿no? Crece sin límite, crece a infinito, ¿no? Entonces, entre más se acerquen al 0, más va a subir el valor de y, ¿sí? Ahora, análogamente, si ustedes se acercan a 0 con la coordenada x por el lado izquierdo, ¿eso qué significaría? Pues eso significaría que se acercan por aquí, ¿no? Al 0. Pues lo que va a pasar con la coordenada y es que se hace negativa muy chica, ¿no? Es decir, o sea, se va hacia menos infinito, ¿no? Entonces, así lo voy a escribir, ¿no? Entonces, la coordenada y tiende a menos infinito, ¿no? Entonces, por estos dos fenómenos de que al acercarse a un valor x y tiende a infinito, se concluye que el valor 0 es asíntota vertical de la curva, ¿sí? Entonces, esta es la razón, digamos, por la que existe una asíntota vertical, ¿no? Ahora, la asíntota horizontal, lo que tienen que hacer es, en este caso sería, si los valores de x tienden a infinito, a más infinito, o los valores de x tienden a menos infinito, entonces el valor de y va a tender a 0. Ahora, ¿cómo se ve esto? Pues lo que quiero decir es lo siguiente, que ustedes están en x aquí y se mueven hacia la derecha, eso es como irse hacia el infinito, ¿no? Entonces los valores de y va bajando la curva, ¿no? Entonces los valores de y se van acercando a 0. O sea, a la recta azul, ¿no? Que es el eje x.
Análogamente, si ustedes toman x y se empiezan a mover hacia la izquierda, hacia el menos infinito, la curva va bajando también. Bueno, aquí como que lo tienen que pensar hacia atrás, ¿no? Se va acercando al cero también, ¿no? Es lo que quiero decir con esto, ¿no? Y por lo tanto, la recta y igual a 0 es una asíntota horizontal a la curva. ¿Sí? Bueno, no finalmente, ¿no? Esto simplemente son las explicaciones de por qué se da esto de las asíntotas, ¿no? Estas cosas no pasan en los polinomios, ¿no? En primera no hay asíntotas verticales porque los polinomios están definidos en todos lados, en todos los números reales, ¿no? Y no hay asíntotas horizontales, pues porque los polinomios lo debieron haber visto en el video del tema pasado, ¿no? Cuando los polinomios cuando x tiende a infinito, los polinomios pues también tienden a infinito o a menos infinito, ¿no? Pero aquí en este tipo de funciones va a pasar esto, ¿no? Que hay asíntotas horizontales y asíntotas verticales. Ahora, esta notación que estoy usando con una flechita y ponerle signo más al 0, ahorita no se preocupen tanto por eso, ¿no? Eso es más como de algo de cálculo, ¿no? Del siguiente curso que van a tomar, de matemáticas, ¿no? Entonces, ahorita esto es como algo preliminar, ¿no? Bueno, entonces en esta diapositiva, pues viene resumido lo que vamos a hacer en el resto de la clase, de esta clase, bueno, ¿no? En primera, función racional es lo que estamos estudiando, y formalmente una función racional simplemente es un cociente de polinomios, ¿no? Pero dice, en esta clase vamos a estudiar nada más las funciones racionales de esta forma, ¿no? No vamos a estudiar de más generales, ¿no? Simplemente estas y ya, ¿sí? Y entonces estos 3 puntos son los 3 puntos importantes sobre las gráficas de las funciones, las asíntotas verticales, las asíntotas horizontal y pues las intersecciones con los ejes, ¿no? Bueno, entonces eso es lo que les voy a pedir en los ejercicios que hagan, ¿no? Básicamente les puedo poner un ejercicio de, mira, toma esta gráfica, ¿no? Y dime de cuál función es, ¿no? Y tienen que poder identificar cuál función tiene esas asíntotas y esas intersecciones con los ejes, ¿no? Esto no es suficiente para definir todavía las funciones racionales, o sea, no es suficiente para determinar las funciones racionales, hay un pequeño asterisco, ¿no? Que les voy a comentar en un par de ejemplos, pero ahorita piensen nada más en estos 3. Y entonces, lo primero que quiero hacer es explicar cómo se obtienen las asíntotas en general, ¿no? Entonces voy a poner aquí una línea, pero amarilla, y del lado izquierdo voy a explicar las asíntotas verticales. Y del lado derecho, las asíntotas horizontales. Las asíntotas horizontales, horizontales son un poco más difíciles de explicar, por eso dejé más espacio de este lado derecho. Bueno, y entonces todo esto que voy a decir se basa básicamente en la gráfica que vimos hace 2 diapositivas, esta, ¿no? Esta razón de las asíntotas, o sea, esta explicación de las asíntotas se va a aplicar en la otra. Entonces les decía, asíntotas verticales, de hecho está aquí, ¿no? Es en los puntos, bueno, en este de aquí nos salió en x igual a 0. ¿Por qué no salió ahí? Pues porque en x igual a 0 es justamente donde no está definida la función, ¿no? Donde tendrías que dividir entre 0. Entonces, en general, para buscar una asíntota horizontal, tienes que buscar dónde está indefinida la función, ¿no? O en otras palabras, las asíntotas
verticales se encuentran cuando o donde el denominador, perdón, se anula. Entonces, fíjense, el denominador, pues es cx menos d. Entonces, lo que tienen que hacer es simplemente decir cx más d es igual a 0, y pues despejan la x y es menos d entre c. ¿Sí? Aquí obviamente c es distinto de 0, porque si fuera igual a 0 no sería una función racional, ¿no? Sería un polinomio, ¿no? Y entonces, esta x igual a d entre c es una recta vertical, ¿no? Y es la asíntota vertical, ¿sí? Entonces es tan sencillo como resolver esto, ¿no? Ahora, la asíntota horizontal es un poco más difícil de explicar, pero es más fácil de obtener, de hecho, ¿no? O es igual de fácil, ¿no? No hay mucha diferencia. Entonces voy a regresarme a las dos diapositivas anteriores. La asíntota horizontal, aquí dice, ¿no? Aquí está la horizontal, ¿no? Y dice que es cuando x tiende a infinito o cuando x tiende a menos infinito, ¿no? Bueno, entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? ¿Cómo vamos a determinar? Digo, en la anterior teníamos la gráfica, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a determinar esto? ¿No? Es la pregunta. Pues yo diría, las asíntotas horizontales se encuentran cuando hacemos tender x a más o menos infinito, ¿no? Tender en el sentido de que se acerca, ¿no? Bueno, y entonces aquí, bueno, me van a decir, bueno, ¿y cómo pienso o cómo me voy a dar cuenta de eso, ¿no? Nada más de ver la ecuación, pues es que hay un truquito, ¿no? Y este truquito es, pues lo que hace, lo van a volver a ver en cálculo seguramente, ¿sí? Lo que tienen que hacer es multiplicar arriba y abajo por 1 entre x. Claro, 1 entre x nada más existe cuando x es distinto de 0, pero bueno. ¿Sí? Pues simplemente tomándose esa libertad, pues esto es como decir, bueno, esto es a más b sobre x, c más d sobre x. ¿Sí? Ahora, ¿por qué hice esto? Pues porque fíjense, recuerden que a, b, c y d, bueno, no lo dije, pero pues a, b, c y d son constantes, ¿no? Entonces, a ver, de hecho, ahorita que lo pienso, ya que estoy diciendo que son constantes, pues voy a decir, bueno, pues esto en realidad es como decir a más b, b veces 1 entre x, y esto es c más d veces 1 entre x, ¿no? Entonces, en realidad lo que se tienen que fijar es en este 1 sobre x, ¿no? Bueno, lo que tienen que ahora notar es que cuando x se acerca a más o menos infinito, 1 sobre x va a tender a 0, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues eso se ve desde la gráfica, esta gráfica de aquí, ¿no? Pues justamente es el análisis que hicimos, ¿no? Cuando x tiende a más o menos infinito, el valor de 1 sobre x tiende a 0. O sea, acerca a 0, ¿no? Entonces, esos, aquí en esta ecuación, cuando pongo esos, o sea, las cosas que puse en cuadrito morado, pues si x se va haciendo mayor y mayor, esos numeritos o esas expresiones en morado se van a acercar a 0, ¿no? Y entonces esto es cuando x tiende a más o menos infinito. Lo que ocurre es que esto es b por 0 y esto es d por 0. Pero pues si multiplicas por 0 es como si no multiplicas por nada. O más bien como, perdón, al revés. Si multiplicas por 0 se cancela, ¿no? No es como si no multiplicas por nada. Eso está muy mal dicho, eso que dije.
El chiste es que esto queda A sobre C. Ahora, este es un límite, ¿no? Les digo, esto es algo que van a ver en cálculo. Pero ahorita la idea es simplemente que se queden con la idea que si ustedes toman valores de X cada vez más grandes, cercanos a infinito o a menos infinito, el valor de f de X se va a acercar a sobre C, ¿no? Entonces la asíntota vertical va a ser A sobre C. ¿Sí? Esa va a ser la asíntota vertical. Ahora, no tienen que hacer todo este procedimiento cada vez que quieran encontrar una asíntota horizontal. Ya se los estoy explicando yo para que lo hagan así inmediatamente, ¿no? Lo que tienen que hacer es muy fácil. A entre C, A es este número y C este número de aquí. Entonces, para encontrar la asíntota horizontal, simplemente tienen que dividir A entre C y ya, ¿no? Bueno, pues vamos a ver ejemplos, ¿no? De cómo se hace esto. Pues fíjense, aquí está f de x y ahí, bla, 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 ¿no? Un cociente. Aquí estamos a medio haciendo trampa porque pues ya aquí están escritas, ya está dibujado todo, ¿no? Pero imagínense que lo vamos a ir dibujando, ¿no? Nada más de la ecuación. Y entonces, fíjense, asíntotas. Lo primero que habría que encontrar son las asíntotas, ¿no? Bueno, en realidad no importa en qué orden lo hagan asíntota. A mí me gusta primero calcular la asíntota vertical. Y entonces la asíntota vertical, ¿se acuerdan qué se tiene que hacer? Se tiene que tomar el denominador, igualarlo a 0. Y entonces sale x es igual a menos 2. ¿Sí? O sea, despejan x, sí, no, despejan x y sale menos 2. Ah, pues eso es justamente lo que salió en esta recta verde, ¿no? Esta recta verde es x igual a menos 2. ¿Sí? Es la asíntota vertical. Entonces ya dibujan la recta verde. Ahora, siguiente, la asíntota horizontal. Pues esta también está fácil, ¿no? Ya no tienen que hacer todo el procedimiento que hice en el pasado. Simplemente lo que tienen que hacer es decir, bueno, a ver, en este caso el horizontal es de azul, voy a dibujarlo de azul. 3 entre 2, ¿no? Y ya, ¿no? O sea, simplemente dicen, bueno, pues la asíntota horizontal es y igual a 3 entre 2, ¿no? Simplemente porque obtuvieron esos números de ahí, los dividen y ya, ¿no? Ajá. Y ya salió, ¿no? 3 medios. Y ese es este de aquí, ¿no? Es el y igual a 3 medios. Pues fíjense que sí es esta recta, ¿no? Porque 3 medios es, o sea, altura 3 medios que es 1.5, ¿no? Es la asíntota horizontal. Entonces, fíjense, imagínense, ya dibujaron la línea verde, la línea azul, y ahora falta la parábola. La parábola, perdón. De hecho es hipérbola, no es parábola, ¿no? Estas ecuaciones, sus gráficas se denominan hipérbolas, ¿no? Entonces, pues necesitamos, pues al menos de saber más o menos por dónde pasan, ¿no? Y entonces esa es la función de las intersecciones con los ejes, ¿no? Con los ejes. Entonces, fíjense. A ver, ¿cuál es más fácil primero? Bueno, no importa cuál sea. Con el eje X. ¿Cómo se obtiene la intersección con el eje X? Pues lo que tienen que hacer es, a ver, el eje X es el horizontal. Y lo que tienen que hacer es hacer f de X o resolver, voy a ponerlo con palabras, resolver f de X igual a 0, ¿no? Bueno, porque f de X es la segunda coordenada, ¿no? Es la Y. Y entonces, pues fíjense, dicen, bueno, 3x menos 9 sobre 2x
más 4 es igual a 0. Pero fíjense, ese es un... Digo mucho fíjense, ¿verdad? Bueno, ni modo. Eso es un cociente. Y entonces si tienen dos números dividiendo y el resultado es 0, pues el numerador tiene que ser 0, ¿no? Y pues ya de aquí sale, ¿no? Y, bueno. Pues es x igual a 3, ¿no? Y entonces, por lo tanto, van a obtener el punto 3,0, ¿no? Porque 3, o sea, el 3 es justo el que acaban de encontrar y el 0, pues es este 0 de aquí, ¿no? Bueno, fíjense que ese 3,0 sí está dibujado aquí, ¿no? Es este. La intersección con el eje X. Bueno. Ahora el eje Y. Lo que tienen que hacer es sustituir X igual a 0. Es decir, tienen f de 0, pues es 3 por 0 menos 9 sobre 2 por 0 más 4 y les queda menos 9 cuartos, ¿no? Y entonces lo que obtienen es que el punto que es el menos 9 cuartos, no, perdón, el 0 ahora es al revés, ¿verdad? Es el 0, porque x igual a 0, coma, menos 9 cuartos. Esa es la intersección con el eje Y, ¿no? Entonces les decía, el 0, a ver, ¿cómo lo pongo? El 0 es este 0 de aquí, ¿no? Y entonces ese es el otro punto, ¿no? Y de hecho aquí está, porque menos 9 cuartos, si no me equivoco, debe ser menos 2,25. ¿Sí? Entonces ese otro punto que estaba ahí. Ya, déjenlo, pongo, nada más pongo las intersecciones con los ejes, así como con cuadrito rojo. Ahí están los resultados, ¿no? Bueno, entonces nada más una cosa, ¿no? Que voy a decir. A lo mejor esto no es suficiente para dibujar una hipérbola, ¿no? Pues nada más dos puntos de un lado y qué pasa con los puntos de este lado, ¿no? Ahí no hay nada. Entonces dejen, pienso cuál se ve, nada más para poner el ejemplo, ¿no? Aquí está, por ejemplo, este, ¿no? Este punto se ve que es menos 5,4. A ver, la pregunta es si sí será. Entonces vamos a, aquí bajito voy a hacer la sustitución de f de menos 5. Es 3 por menos 5, menos 9, 2 por menos 5, más 4. Entonces es menos 15, menos 9, sobre menos 10, más 4. ¿Hizo cuánto es? Menos 15, menos 9, es menos 24. Y este es menos 6. Y este es igual a 4, ¿no? Entonces sí quedó, ¿no? Justamente el menos 5,4. Bueno. Claro, si quisieran hacer una gráfica, pues tienen que hacer ese tipo de cosas, ¿no? Digo, manualmente. Ahora, yo no les voy a preguntar que me hagan una gráfica manualmente, porque este es un curso en línea, ¿no? Y entonces, más bien lo que vamos a hacer es, pues les voy a mostrar gráficas y les voy a poner ecuaciones y les voy a tener que preguntar, a ver, pues, tengo gráficas, tengo ecuaciones, digan cuál corresponde a cuál, ¿no? Entonces se tienen que fijar en estas cosas. A ver, otro ejemplo. Bueno, primero, entonces es 14 entre 7 menos x. Entonces sí es una función racional, ¿no? Pero es un poco diferente a la otra. Vamos a hacerla. Entonces, primero asíntota vertical. Entonces, la asíntota vertical, dijimos que hacíamos el denominador igual a 0 y entonces queda x igual a 7, ¿verdad? Fácil. Y es esta línea vertical, ¿no? Que está aquí. Que es X, esta línea verde.
Pero ahora fíjense, la asíntota horizontal. Horizontal. Y entonces aquí parece como que no hay de dónde sacarla, ¿no? Porque pues no hay X arriba, hay un 14 en el numerador nada más, ¿no? Bueno, pues sucede que para este tipo de funciones podemos hacer el truco, ¿no? 14, pues es como si fuera 0 por X más 14, ¿no? Y el 7 menos X es como si fuera menos 1X más 7. Bueno, no es como si fuera, esos son, ¿no? Nada más que se ve de forma diferente. Y lo que hacen es dividir este entre este, ¿no? 0 entre menos 1. Para obtener la asíntota horizontal. Entonces lo que tienen que hacer es y igual a 0 entre menos 1. Y pues eso es y igual a 0. ¿Sí? Entonces ese truquito de dividir pues funciona, ¿no? aunque arriba la X no exista, pues es como si fuera un 0. Entonces la asíntota va a quedar y igual a 0, ¿no? Y pues fíjense, aquí está dibujada en azul, pues es el eje X, ¿no? Bueno, siguiente. Intersecciones con los ejes. Y entonces lo primerito que nos damos cuenta es con el eje X. No hay intersección. Sección con el eje X. Y yo no lo estoy diciendo por la gráfica, sino que justo lo que pusimos arriba, ¿no? Un paso anterior, aquí dice, si y es igual a 0 es la asíntota horizontal, significa que la curva no toca la asíntota, ¿no? Por eso ya puedo concluir inmediatamente no hay intersección con el eje X, ¿sí? Ahora, con el eje Y, pues lo que hace uno es decir, bueno, pues sustituyes G igual a 0, ¿no? Entonces calculas G de 0, perdón, X igual a 0, perdón. Entonces 14 entre 7 menos 0, que es igual a 2, ¿no? Y entonces el punto de intersección con el eje Y es el 0,2, ¿no? Que es lo que está escrito aquí, ¿no? O dibujado ahí. Entonces ahí están, ¿no? Las características. Pues fíjense, ¿qué más? Hay otros puntos en los que se puede ver fácilmente que la curva pasa por esos puntos, ¿no? Entonces, por ejemplo, uno de ellos es el 5,4, ¿verdad? El 5,7, perdón. Ese satisface la ecuación. Otro que estaba viendo por aquí, ahorita, ¿dónde está? Aquí está, ¿no? Este de aquí. Es un punto que es el 14, menos 2. Pues si sustituyen 14 en G va a salir menos 2 de resultado. Ahí, nada más que ya se ve aquí muy encimado. Voy a poner línea, que no parezca que es lo mismo. Bueno. Siguiente ejemplo. Y aquí es donde, fíjense, está la hipérbola como rosita y la hipérbola como, ay, ¿qué color es ese? Pensé que era rojo, ya no sé si es rojo o es café. Bueno, no importa qué color sea. Pero fíjense que son dos hipérbolas que tienen las mismas asíntotas, ¿no? Fíjense en las ecuaciones. Primero, la asíntota vertical, para ambos es x igual a 1, ¿no? Y la asíntota horizontal,
pues es y igual a 1, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué y igual a 1? Pues porque acuérdense que aquí lo que tienen que tomar es el coeficiente. Ay, el coeficiente de x dividido entre el coeficiente de x, pues eso da 1 entre 1, ¿no? ¿Sí? Aquí es como si hubiera un 1, otro 1, aquí también es como si hubieran unos, ¿no? Entonces, ahí Dios, ¿dónde quedó? Aquí, dividen 1 entre 1 y entonces la asíntota horizontal es y es igual a 1, ¿no? Entonces, estas ambas tienen las mismas asíntotas. Entonces, aquí es la observación. Ya lo pongo así con, no sé qué color. Observación. Que tienen las mismas asíntotas. Y aquí esto es lo que les decía en el como asterisco la vez pasada. Que pues en realidad las asíntotas no son suficientes para dibujar las hipérbolas, ¿no? O sea, puede que tengas dos que tengan las mismas asíntotas, pero bueno, entonces tienes que identificar cuál es cuál, ¿no? Entonces aquí la clave, bueno, pues por ejemplo es por dónde pasa, ¿no? Entonces, primero voy a decirlo así nada más, pues medio ingenuamente con la gráfica, ¿no? Sí, bueno, que finalmente eso es lo que harían en un ejercicio. Fíjense, la morada rosita, ya no sé qué color tiene, no importa. Se ve como que pasa por esos dos puntos, ¿no? Por que sería menos 5,0 y este sería el 0, menos 5. ¿Sí? Y ahora la otra que es café roja, no sé qué sea, voy a decir roja. Por ejemplo, aquí pasa por el 0,2 y aquí pasa por el 2,0. Entonces como que, o sea, justamente tienen que buscar puntos por donde pasen. Aquí hay más, ¿no? Nada más quiero poner aquí unos que vi. Este es el 3,4 y este es el 4,3, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, hay que identificar cuál es cuál, ¿no? Y entonces, pues primero, la f de x. Noten que aquí también unos de estos que puse son intersecciones con los ejes x, con el eje x y y. Pero bueno, voy a decir mejor así, f de x, la curva, y es igual a f de x, pasa por, pues voy a tratar de averiguar cuáles, ¿no? La f de x, por ejemplo, si sustituyen 0 en esta ecuación, ¿no? F de x igual a 0, pues les va a quedar 5, ¿no? Les va a quedar menos 5, perdón. ¿Sí? Entonces, 0 más 5 sobre 0 menos 1 les queda menos 5. Ese punto es este de aquí. ¿Sí? Entonces ya encontraron por dónde pasa. Pasa por 0, menos 5. Si sustituyen el menos 5,0, el menos 5, perdón, x igual a menos 5, pues también les va a quedar como resultado 0, ¿no? Es este punto. Claro, lo tienen que comprobar algebraicamente, pero bueno, lo pueden hacer, ¿no? Y la curva, bueno, y ahora, también pueden pensarlo, si quieren lo pueden hacer con nuestros puntos 3, 4. Bueno, los voy a poner nada más 3, 4 y 4, 3. 3 más 5, o sea, si sustituyo 3 aquí en esta ecuación de aquí, queda 3 más 5, es 8 entre 2, que queda 4. Perfecto. Y si sustituyo 4, 4 más 5, que eso es 9, ¿no? Sobre 4 menos 1, 3.
9 entre 3 queda 3, ¿no? Entonces justamente eso es este punto. Bueno. Y entonces la otra curva, que es la y igual a g de x, pasa por los otros puntos que dijimos, ¿no? 0,2 y 2,0. Bueno, claro, ahí lo tienen que sustituir, ¿no? Pero ahora sería en esta ecuación, pues si sustituyen x igual a 0, pues sí se ve que sale 2, y si sustituyen 2, pues arriba se va a eliminar y va a salir 0, ¿no? Y entonces, la única forma que pueden justamente identificar cuál es cuál, pues es pues, tomando puntos y sustituyéndolos, ¿no? Entonces, eso era la cosa especial que no era suficiente, ¿no? No, o sea, no es suficiente ver las asíntotas. También podrían encontrar hipérbolas. Bueno, no sé, mejor ya no digo nada porque debía haber traído un ejemplo si quería decir otra cosa y no lo traje. Ahora, finalmente, les quiero dar una aplicación, ¿no? Es la segunda vez que doy precálculo en la UAM más CBS, pero también antes yo, cuando estuve de postdoctorante en Canadá, di un curso de cálculo de la biología, aplicado a la biología, bueno, para alumnos de biología, así como ustedes, ¿no? Básicamente. Y llevamos un libro que, por cierto, les puse, voy a las referencias, nada más para que lo vean, es este libro. Entonces ya se los puse en sus referencias, ¿no? Y estudiamos, o bueno, y aprendí de esta cosa que se llama ecuación de Monod, que es como una aplicación pues de este tipo de funciones racionales, fíjense. Entonces, en primera, noten que aquí las variables no son x y y, son r y n mayúscula. El eje horizontal es el eje de las n's y el eje vertical es el eje de la r, ¿sí? Para este caso, para esta ecuación. Ahora, ¿en qué se usa? Pues ustedes van a aprender eso mejor que yo, ¿no? Pero es como reproducción celular, ¿no? O mejor no sé qué tanto decir porque tal vez lo voy a decir mal, ¿no? Pero tiene que ver con nutrientes, ¿no? Que no sé, algún tipo de organismo que se reproduce por medio de nutrientes y depende de la concentración del nutriente, ¿no? Su crecimiento, ¿no? Bueno, y entonces sucede que eso tiene una curva de esta forma, ¿no? Fíjense, esta es una hipérbola, ¿no? Entonces, primero vamos a analizar lo que dice aquí arriba. Esta es una función racional, ¿no? Fíjense que aquí esta tiene una asíntota horizontal. Asíntota, perdón, primero la vertical. Cuando el denominador se hace 0, eso significa cuando n es igual a k. Cuando n es igual a menos k. N es igual a menos k. Y asíntota horizontal pues lo que tendrían que hacer es dividir a entre 1, ¿no? Es dividir, este coeficiente entre el coeficiente de aquí, que por cierto debe de ser 1, ¿no? Entonces les queda a entre 1 y entonces la asíntota horizontal es en r igual a a, ¿no? Pues fíjense, la asíntota horizontal es esta que está aquí. Esta es la asíntota horizontal. ¿Sí? Pues eso es claro de la gráfica, de hecho, ¿no? Bueno, tal vez no se ve que sea asíntota, pero simplemente aquí como que se va acercando, pero nunca toca, ¿no? Ahora fíjense también que esta
recta pasa por el 0, 0. Esta curva, perdón, no es recta. Esta curva pasa por el 0, 0, ¿no? Si sustituyen n igual a 0, les va a salir el valor de r igual a 0, ¿no? Y bueno, otra cosa es que esta es una hipérbola, pero no mostré las dos ramas, ¿no? Si recuerdan en los otros videos, en los otros ejemplos, perdón, pues la hipérbola tiene como dos partes, ¿no? Justamente las asíntotas dividen a la hipérbola en dos partes que cada una se le llama rama. En este caso, nada más está visible una rama, ¿no? ¿Por qué? Pues porque la otra está en la parte negativa, ¿no? Y entonces en estos casos la concentración n no negativa no tiene ningún sentido real. Entonces nada más se muestra este pedazo, ¿no? De la gráfica. Ahora, aquí un punto importante es este de aquí. Es el punto K, A entre 2, ¿no? Fíjense que este punto es importante porque pues tiene que ver con, o sea, nos da o nos explica cuál es la relación entre K y A, ¿no? En la ecuación K y A son constantes, ¿no? Entonces K es la concentración en la cual la tasa de crecimiento R llega a la mitad máxima posible, ¿no? O sea, R nunca va a ser igual a A, ¿no? Porque justamente es una asíntota. Pero el valor de R igual a medios es justamente cuando n es igual a k, ¿no? Entonces, pues esto es una forma de saber cómo funciona la curva, ¿no? Es decir, cuando vean la ecuación de arriba, pues ya van a saber más o menos cómo se ve, ¿no? Pasa por el origen, pasa por este punto k, a medios, tiene una asíntota en R igual a. Bueno. Y entonces, pues una de las cosas interesantes de esto es justamente, ¿cómo se llama? Cómo va creciendo R, ¿no? Entonces justamente les traigo el ejemplo de este comportamiento de R, ¿no? Entonces tenemos una función de Monod ya con constantes, ¿no? Es la que puse aquí. Rn igual a 5n sobre 1 más n, ¿no? Y entonces aquí la pregunta es, ¿cómo crece el porcentaje de crecimiento cuando la concentración de nutrientes es duplicada, ¿no? Entonces n, acuérdense que es la concentración de nutrientes, ¿no? Bueno, es lo que les traté de explicar en la diapositiva pasada, ¿no? Y R nos da crecimiento, ¿no? Y entonces la pregunta es, a ver, si duplicamos los nutrientes, ¿se duplicará el crecimiento o no? ¿No? Entonces voy a hacer las cuentitas para que vean cómo funciona diferente en el inciso A y en el inciso B. En el inciso A, fíjense que dice, o sea, R de 0.1, si ustedes sustituyen 0.1 en la fórmula, entonces es 5 por 0.1 sobre 1 más 0.1. No, ahí chinga. 0.1. Entonces esto es 0.5 entre 1.1, ¿no? Entonces dejen nada más calculo eso. ¿Cuánto es 0.5 entre 1.1? Saco mi calculadora, que ustedes nunca pueden ver cuando saco la calculadora, pero sí le estoy sacando. 0.5 entre 1. Ay, me salió un anuncio. Denme un segundo. Ya ven cómo salen anuncios en estas cosas. Que obviamente no es una calculadora física, es una app de calculadora, ¿no? 1.1. Bueno, aquí sale 0.454. ¿Sí? Ahora, R de 0.2. ¿Cuánto sale? Entonces aquí fíjense, 5 por 0.2 sobre 1 más 0.2. Entonces 5 por 0.2 5 por 0.2
es 1, ¿no? No, pues sí, ¿verdad? Y aquí es 1.2. Y ahora 1 entre 1.2. 1 entre 1.2 es 0.833, ¿no? Entonces escogí ponerlo con tres, no, con tres decimales, ¿no? Entonces voy a hacer la división de más o menos cuánto vale cuánto cambió, ¿no? La el porcentaje de crecimiento, ¿sí? O sea, ¿qué quiero poner? Es dividir, ¿no? Ah, no, pero es al revés, ¿verdad? Es primero. O bueno, ¿cómo se hace esto? Sí, ¿no? Si divido aquí R 0.1, si divido esos dos números, pues bueno, sería 0.833 entre 0.454. Pues esto, bueno, no voy a decir igual, voy a decir aproximadamente igual a 1.83. ¿Sí? ¿Eso qué significa? Que el crecimiento cuando n es igual a 0.2 es 1.83 veces más que el, o 183% veces más que el 0.1, ¿no? Bueno, ahora el inciso B. Si quería aquí poner creció, cuánto porcentaje. Estoy pensando cómo explicar que dice 83%, ¿no? Porque justamente ese es el cambio, ¿no? Que hubo. O sea, el 1 es 100% y lo que cambia es 83%, ¿no? Bueno, a ver, entonces ahora el otro, ¿no? Ahora el inciso B. Vamos a ver. En el caso del inciso B también va a ser también se está duplicando la concentración, pero va a salir algo distinto. Fíjense, R de 1 es 5 por 1 sobre 1 más 1, ¿verdad? Entonces es 5 medios, que naturalmente sale un número más grande, ¿no? 5 medios es 2.5, ¿no? Eso no tengo que hacer la calculadora, creo. Y el R de 2, a ver, ¿cuánto es esto? 5 por 2 sobre 1 más 2, ¿verdad? Entonces esto es 10 tercios. 10 tercios es 3.3. Bueno, nada más lo dejo así, ¿no? 3.33333, infinitamente del 3, pero bueno. Y entonces el cociente pues es 3.3 entre 3.33 entre 2.5, va a quedar 1 punto algo, ¿no? 1 punto, ahí otra vez le voy a poner aproximadamente igual a 1.332. Bueno, 33, porque pues no puse, nada más puse dos decimales, ¿no? En el anterior inciso. Y entonces aquí el crecimiento es de 33%, ¿no? Entonces, fíjense, en ambas situaciones, pues la concentración cambió igual, ¿no? Se duplicó. Pero en el caso del inciso B, no pudo crecer tanto, ¿no? En el inciso A, el duplicar los nutrientes hizo un crecimiento muy grande, y en el inciso B, pues es más chico, ¿no? Eso corresponde a la forma de la gráfica, ¿no? Eso es justamente lo que quiero explicar, ¿no? El punto de este tipo de funciones. A ver, dejen, aquí agarro esta parte. Por ejemplo, en esta parte del principio, pues fíjense que el crecimiento de la función es muy grande, ¿no? Pero en cambio en la parte de acá, pues ya no crece tanto, ¿no? Ya no puede crecer porque justamente tiene esta asíntota que no permite su crecimiento, ¿sí?
Por cierto, este punto que está a la mitad, ¿cuál sería? En este caso, en el... Ay, no sé qué estoy borrando. Ya. Que lo estaba poniendo hacia atrás demasiado. En este ejemplo, nada más noten, a ver, pero ya se me olvidó cómo se llaman las constantes. K es igual a 1 y A es igual a... Perdón. K es igual a 1 y A es igual a 5, ¿no? A ver, lo pongo aquí, nomás K igual a 1, nomás como comentario, y A es igual a 5, ¿no? Entonces, acuérdense, mejor lo dibujo, mejor lo escribo bien, ¿verdad? Para no tener que estarle K igual a 1 y A igual a 5. Acuérdense que el A es la asíntota, ¿no? Entonces, justamente aquí el crecimiento, o más bien el porcentaje de crecimiento, o más bien el porcentaje, el valor de R, perdón, no el de crecimiento, el valor de R nunca va a ser 5, ¿no? Entonces, pues justamente si aquí valía 2.5, cuando duplicas la concentración de nutrientes, pues no va a poder duplicarse, ¿no? O sea, no va a crecer tanto porque tienes el límite superior de 5, ¿no? El límite superior, ya estoy inventándome palabras. O sea, la asíntota horizontal es cuando R es igual a 5. Entonces el valor de R no va a poder llegar a ser 5, ¿no? Bueno, pues les decía, aquí está las referencias de dónde está lo de las funciones racionales en los libros que manejamos y en este nuevo libro que ya les puse en la sección de bibliografía. Pues gracias por este video, espero les haya parecido interesante. Nos vemos bueno, esta semana ya acabó, nos vemos en la siguiente.